Es el mes del terror, donde Día de Muertos está presente, pero hoy vamos al terror, por lo que comenzamos ahora con vídeos de temática sobre el horror y demás sorpresas agradables. Para este mes, demos inicio a esta fecha. Nueva sección del canal, donde ahora será una reseña a un manga, pero antes quiero dar algo de contexto. El mangaka, Junji Ito, o conocido como el rey del terror de Japón, por la fama de sus múltiples mangas de horror que ha hecho, pero en esta ocasión hablaré de su obra más conocida, que se llama Uzumaki, y no es Rei Naruto, manga publicado en la fecha de 1998, y terminado en la fecha de 1999, donde cuenta con 18 capítulos, más con un extra, que están repartidos en 3 volúmenes. Bien, dejando esta introducción, comenzamos en cuanto nos deforma una espiral. Nos encontramos con el pueblo Uzumaki, con nuestra protagonista llamada Kirie, habitante del pueblo donde con su novio. Él le comenta sobre su padre, que tiene una obsesión con las espirales, desde su colección que tiene, hasta hacer espirales con la comida, pero un día esa obsesión que padecía, ya con su cuerpo en hacer ese tipo de cosas, pero un día lo que él adoraba, lo terminó matando. Comenzando, así con su premisa, de un pueblo donde se manifiestan, de lo más natural como ver de las cosas simples, que se puede encontrar, donde son mini historias lineales con un formato episódico. Bien, deja que me explique, que son sucesos que pueden ser considerados puntos y aparte, pero algunas que se muestran que estarán en la historia, pero la pregunta es que si cumple con su género, que solo es horror. La verdad es que si el horror que llega a tener, es llamado con mérito propio, ya que el gore, no es ocupado mucho, ya que el autor, utiliza la inseguridad como incomodidad para el espectador, busca la manera ingeniosa de provocar, como de impactar con sus múltiples situaciones que crea. Desde el principio, con la escena mostrada en el siguiente capítulo donde crea la paranoia, como bizarrés que puede mostrar el mangaka, de la locura, siendo la tercera más usada, sin límites que no tiene el autor de poner, ya que la cicatriz, es lo que refleja, lo retorcido que puede llegar a ser, como lo creativo en morbosidad, siendo que más ocupan en las miniaturas, de lo que quieren representar, Uzumaki, siendo final, que aunque no sea de tanto peligro, si es para la gente muy sensible, perturbador, la manera de morir, como poco a poco la espiral, absorbiendo, hasta que no quede nada. La cuarta, que aunque no llega al impacto del gore, o tensión de la muerte de los personajes, se va por la rama de la inseguridad, ya del hecho, que un capítulo se mostró las almas de espirales, pero aquí, como por el lago, ya que aunque mueras, tu alma sufrirá, con otras almas que estarán obligadas, estar haciendo espirales, donde sufren, y se presenta las vasijas, solo provocando, la inseguridad que aunque no sea muerte, pero da escalofríos, de que algo ya hecho, de vasija por ese lago, tiene las almas en penas, que se manifiestan, como final que la locura del pueblo, se queda permanentemente. El 5, aunque no sea del terror, o provoque inquietud, es una historia de amor, que hace casi, una interpretación de Romeo y Julieta, con eso de familias peleadas, pero en vez de una muerte por malentendidos, de los enamorados. Viendo que su final, con un panel viendo la unión muy extrema, de ellos mismos lo hacen, siendo el final que más puedo mencionar de lo raro, que puede llegar a ser, pero en el 6, vuelve a lo que es el manga, no siendo explícito a su horror, aunque dando esa incomodidad, como algo que puede dar inquietud, para la gente de cabellos rizados, que al principio se ve bien esa ventaja, de llamar la atención, como del hecho, que justifican cosas que el ser humano podría evitar de esa situación, pero llama más la atención, por el costo de la ventaja, que se puede tener si las espirales te consumen. Y el 7, más agrada por el sentido, y un poco de lógica, ya que las partes anteriores, como los demás, no tienen lógica o padecen, que aquí me gusta el giro, ya que viendo la causa del accidente, hace que aunque no tenga sentido en momentos, porque son espirales, gusta por lo mórbido, como curioso de la explicación, que es, porque el resorte es un espiral, insertado al difunto estudiante, por lo morboso que es. El 8, y el que más se debe tener estómago de acero, para verlo, ya que va a contar algo subjetivo, pero no me gusta ver a detalle de los caracoles, y aquí viendo como la transformación, y cambio de ser un estudiante, a ser un caracol, por los días, e incluyendo, de que aunque, no estamos en su arte, aquí el detalle, al caracol humano, hace que me provoque náuseas, siendo con un final, por las consecuencias de alterar la naturaleza, es muy peculiar. Horror no es lo que considero, en este capítulo, sino lo grotesco, que a mi posición
conexión, lo puedo considerar, el único que no tolero, el 9, que es el faro negro, donde se va por otra cosa del horror, para retomar de los primeros capítulos, ya que aunque no se vea espiral de cuerpos, de manera explícita, solo como quedan los cadáveres, con lo espiral, que es del faro hecho, y deforme como el daño que puede llegar a hacer, del 10 y 11, porque la conexión de esos capítulos, que son de la madres, y de los bebés espirales, ya del hecho, que aquí fracasa, más puntos al sentido común, pero quiero comentar porque para cierto público, ver algo puro de una madre, como de un recién nacido, provoca mucho impacto. Ya sea de las madres, en la forma de saciar su sangre, o de como un cirujano de mierda, sea capaz de introducir al nacido de vuelta, a la petición del mismo bebé, pero hubiera sido mejor ver más de esto, ya que el horror, que se ve, pero no se exprime con la falta, de un tercer capítulo, siendo el que más, que se pudo haber ocupado de la conexión, pero es tirado a la basura. Que es en mala racha con el 12, ya que siendo enemigo de la naturaleza, como viéndose, de que no se puede evitar el final, aún viéndose pavor, para ver lo que les espera, se utiliza un elemento forzado, y que el 13, la casa tiene una enfermedad, por las espirales, estando en casas, de muy estado al principio, porque como apareció repentinamente, terminó de forma muy anticlimática, algo que tenía más de por dónde agarrar. El 14, que aunque meten a un personaje del cast de este pueblo, se hace una amalgama de casi una historia de superhéroes, con el concepto raros de los espirales, siendo que no hay horror, porque no se puede ver a detalle, como una persona puede morir a detalle, de los tornados, dando solo la introducción, de solo ya poder manejar tornados, y que Soichi tiene una involución de la locura, que pasa, y que el 13, aunque hace conexión del primero, con el poder de los espirales, se ve el horror, que llega a hacer la humanidad, por la persecución sino de cómo, para medidas desesperadas, se hacen soluciones desesperadas, comiéndose a los caracoles humanos. El 15, que no comente aquí, desde el 12, ya se hace lineal, en vez de ser episódico, continuando con los finales del tomo, donde la locura, como la desesperación, está retorcida como una espiral, ya que ver en zonas de refugio, el espacio, como las masas de los cuerpos, hacen que ellos hagan espiral, porque donde antes podían escapar. Ya es imposible, cualquier modo de salir es inútil, desde el túnel, mar, o tierra, hace que todo sea incasable, de salir por las espirales, que tarde, o temprano, serás un espiral viviendo, como tu cuerpo de espiral, por la locura, por ser un maldito caracol, y que llega hasta el origen de todo, escaleras con espirales, y que casi el poder, como entendimiento, se hace como los de Lovecraft, y que el capítulo extra, que será rápido, se siente ajeno, a lo que pasó en lo sucedido, pero solo sobresale, por lo explícito de la muerte que llega a hacer, explicando de todo el desmadre, de este manga, como es el único género de horror, que se considera, ya que es eso, horror cumple bien, con variar a las situaciones, dirán que es una buena historia, pero no lo es, lo explicaré con aclaraciones. El mangaka tiene diseños que son muy alejados al estilo japonés de actual, de hecho, no es dibujo de la actualidad, ni tampoco dibujos musculosos de la época, es de lo poco mangakas que se va para el estilo de dibujo que es más realista, de los diseños, de los personajes, que son lo que es, humanos que son variados, de las características, de los personajes, están de los simples personajes, como adultos, que se ve el detalle, que tiene y se representa, pero dejando eso, ya que siendo sincero, diseños de los personajes, no hay uno que destaque, o quede, porque todo es un buen dibujo, como detalle, que son las espirales, desde el comienzo, viéndose como el cuerpo se puede hacer con una espiral, y que en el tercer capítulo, aunque sea un mismo tono del color, de la espiral, es lo que representa, que a mí como espectador, tuve que darme momentos de ver tanto espiral, cuando consumir el que provoca mareos, si planeas ver más a detalle, del arte, aunque a veces le sobrecarga, con mucho dibujo, que siendo de puras espirales, hace que el autor varíe el tono de la espiral, para no estar mirando la misma espiral de siempre, siendo que cumple con el horror, que crea momentos que uno puede considerar pasados de tono, ya con los bebés, como el cuerpo que se deforma para formar espirales, y el que más a mi visión, es de los caracoles, ya que lo dibuja también el detalle de esos caracoles, que el solo asco como pausa que me tome, por unos momentos, al estar leyendo, del manga.
Uzumaki, el manga más conocido de horror de Japón, como para otakus, es un manga que tiene un buen apartado al arte, que aunque no cuenta con diseños de personajes decentes, se concentró en las espirales, siendo que es lo que vas a más recordar del manga, por los escenarios y barbaridades relacionadas con las espirales. Le doy mérito que el horror no se base en cuánta sangre y tripas salen de cada panel del manga, todo lo contrario, me gusta esa manera de que aunque no se considere como un manga de terror psicológico, pero hace que espirales sí te provoque rareza, con lo que puede llegar de lo creativo a las situaciones, pero no lo hace un buen manga, ya que Uzumaki tiene fallos con la lógica de los personajes, porque verlos cómo se afrontan cada día de las espirales, sin hacer nada más que ya salir a mera hora, cuando toda salida está bloqueada, cuando lo pudieron haber hecho ya después de antes que la salida fuera sellada, ya que Uzumaki hubiera funcionado con esos mini capítulos a diferentes personajes del pueblo, para al menos ser mini historias que pueden sobrevivir o morir, para estar ahí cuando todo se hace una espiral, en vez de hacerlo con una protagonista que le da igual aún cuando ella sabía que el pueblo está maldito, porque al menos Soichi tuvo una involución de ser el adolescente con inseguridad del pueblo, a ser solo un tipo corrompido por los hechos, siendo el único personaje bien escrito, que también quiero comentar eso, ya que si da horror, pero el mangaka sacrifico o dejo en plano con el cast de los personajes, que les puede pasar una mierda, pero no te va a importar, porque solo verás el resultado del espiral, y no como simpatizar ese personaje, que está afectado por el espiral, como se hubiera hecho un mejor final, en vez de esa simpleza, que más parecía como si fuera un final falso, que su final, ya que el más, dañando así la obra con un final extra, a que un final forzado, siendo que si te recomiendo este manga, no es por una historia atractiva, o personajes interesantes, sino por el morbo de cómo el autor es creativo con los espirales, pero bueno, hay mucha variedad de Junjito con los mangas de terror que ha hecho, pero bueno, al menos estoy interesado en la adaptación que tendrá, ya que Adult Swim va a hacer un anime de solo 4 capítulos en el año siguiente, espero que mejoren cosas que lo que falla, y sin más que decir, eso es todo de mi parte, solo soy el escritor cualquiera, alguien que mejor prefiere cosas con forma cuadradas en vez de espirales. Hasta la próxima. Veamos más de noche, para ver en qué te puedo enseñar.